Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva entrevista, a un nuevo diálogo patrocinado por la Universidad Francisco Marroquín. La Universidad Francisco Marroquín es una universidad guatemalteca, pero que tiene sede en Madrid. La sede la podéis observar en el fondo ahora mismo de vuestras pantallas. Es todo ese edificio, que además es un edificio que está abierto pues para todos aquellos que quieran promover desde él algún tipo de proyecto liberal y, por supuesto, también abierto para todos los que se quieran informar sobre los cursos, algunos cursos de grado y también otros cursos de máster. Algunos somos, de hecho, profesores tanto en el grado como en los másters que ofrece la Universidad Francisco Marroquín. Y, por tanto, bueno, si tenéis interés en profundizar en vuestro conocimiento en ciencias económicas, ciencias políticas, etcétera, pues al menos dadle una oportunidad a la Universidad Francisco Marroquín, ya sea en Guatemala o a los españoles que estáis residiendo especialmente si estáis residiendo en Madrid, pues al propio centro. Y como poco os animaría a que os pasarais por él porque os recibirán con los brazos abiertos, aunque no tengáis ningún interés posterior en estudiar nada allí, pero las visitas siempre son bienvenidas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la situación de política y económica de Colombia, pasado, presente y futuro de Colombia. Colombia es un país del que, al menos lo que nos ha llegado a España, tradicionalmente se ha dicho que era imposible que ganara la izquierda, ¿no? Que, de hecho, en Colombia siempre han gobernado o los conservadores o los liberales, entre comillas, que, bueno, serían unos liberales que ya hoy en día podríamos equiparar, en cierto modo, con lo que sería la socialdemocracia europea, pero es verdad que la izquierda no ha gobernado nunca en Colombia y se nos decía que era imposible que gobernara, probablemente por parte de cómo se ha desarrollado su historia con las FARC y también en parte, pues porque tiene un ejemplo muy cercano del desastre de ciertas políticas de izquierda que son pues las políticas de Venezuela. Pero pese a que se nos había dicho que era imposible que gobernara, que ganara la izquierda, ahora mismo, y bueno, y por cierto, aclaro que cuando hablo de que ganara la derecha no estoy hablando de que ganen los liberales o los libertarios, porque lo que gobierna en gran medida es una derecha conservadora con muchos tintes antiliberales en muchas cuestiones. Pero por ubicarnos en la pugna izquierda-derecha, la pugna tradicional en la que se dividen muchas escenas políticas en cualquier país, ¿no? Entonces, pese a que se nos había dicho que es imposible que ganara la izquierda, ahora mismo va encabezando las encuestas un candidato. Bueno, ahora dice él que no es ni de izquierdas ni de derechas, pero que claramente viene de la tradición de la izquierda, que es Gustavo Petro. Y esto se produce después de que aparentemente las cifras económicas, macroeconómicas de Colombia en los últimos 20 años hayan sido muy buenas. Colombia ha crecido, la renta per cápita de Colombia en términos reales, descontada la inflación, ha crecido un 60% en 20 años. Para que nos hagamos una idea, en el año 2002 España era 4 veces, en términos de renta per cápita, más rica, más próspera que Colombia. Hoy, bueno, antes, en el año 2019, antes de la pandemia, por no considerar este efecto distorsionador, era 3 veces. Es decir, que nos ha recortado bastante. Entonces, pese a esto, como digo, vemos que bueno, pues Gustavo Petro encabeza las encuestas y queremos saber por qué, ¿no? Cuál es la situación, ya digo, de la que viene Colombia, en la que se encuentra y hacia la que puede ir. Y para comentarlo hemos traído, pues, yo creo que la persona más adecuada para tratar este tema, sobre todo si queremos tratarlo desde fuera de la pugna tradicional izquierda-derecha antiliberal, que es Daniel Raisbeck. Daniel Raisbeck, que es el fundador del Movimiento Libertario de Colombia y una persona cuyas opiniones sobre la situación política y económica de Colombia, pues creo que podemos escuchar sin que estén potencialmente contaminadas por esa pugna entre el uribismo, el petrismo, etcétera. Daniel, muchas gracias por venir en primer lugar y buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón, y muchísimas gracias. Un placer estar acá. Pues empecemos, si te parece, con la conversación. Y lo primero que te pediría,
sobre todo para la audiencia española que a buen seguro también tenemos, o al menos para la audiencia no colombiana, es que esto es complicado. De hecho, si me pidieran a mí que lo hiciera para España no sería fácil, pero si puedes, resúmenos brevemente cuál ha sido la trayectoria política y económica de Colombia en los últimos 20 años. Y digo los últimos 20 años porque más o menos es el periodo en el que gana y llega Uribe al poder y de alguna manera es un cambio de ciclo claro político y económico en Colombia, ¿no? Antes daba las cifras macroeconómicas, bueno, es que hasta los 10 años anteriores a Uribe, económicamente Colombia había estado estancada y desde entonces cambia la cosa, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el resumen o cuál podría ser el resumen político y económico de Colombia en estos últimos 20 años? Bueno, obviamente, como mencionas, una pregunta difícil, pero intentaré dar mi versión de los hechos. Y es que, claro, hace aproximadamente 20 años o desde final de los 90, Colombia internacionalmente era considerado un país que estaba a punto de ser un estado fallido por el crecimiento de las FARC, el poder militar de las FARC a través del país, sobre todo. Y como mencionas, pues eso sí cambió con la llegada al poder de Álvaro Uribe en el 2002, y el gobierno de Uribe sí tuvo contundentes éxitos militares contra las FARC, muy apoyado también por Estados Unidos. Entonces el gobierno de Pastrana anterior y Uribe, digamos, consolidaron lo que se llamó el Plan Colombia con las administraciones de Clinton y de Bush segundo en Estados Unidos, y eso ayudó, digamos, la ofensiva militar de Colombia contra las FARC, y eso permitió un respiro y que, como mencionas, saliera adelante por el solo hecho de tener algo de estabilidad, más que todo física, de seguridad física, porque si no puedes, no se podía salir de las ciudades, de viajar de una ciudad a otra, porque había las famosas pescas milagrosas donde secuestraban a la gente en las carreteras, secuestraban hasta aviones, mejor dicho, las FARC prácticamente mandaban en grandes partes del territorio nacional. Entonces, pues eso obviamente ayudó. De nuevo, acá el peligro con empezar a hablar de esto, o la dificultad, es que uno rápidamente termina encasillado en uribismo versus no uribismo. Entonces, bueno, en mi caso, yo reconozco esos logros de seguridad, también teniendo en cuenta que hubo problemas, por ejemplo, excesos del Estado a la hora de combatir la guerrilla. Por ejemplo, se crearon una serie de incentivos económicos para el ejército, básicamente dar bajas en la guerra, y eso condujo a que se asesinaran inocentes y se presentaran como guerrilleros. Y bueno, hay un debate acerca de cuántos fueron, pero digamos, esto fue un problema real y ha sido un problema real. Pero el asunto de los críticos desde la otra orilla, desde la izquierda, es que no toman en cuenta el contexto de guerra por causa de las FARC. Y por cierto, si vamos un poco más atrás, el crecimiento de las FARC no se da por... las FARC es una guerrilla marxista, comunista, fundada décadas anteriormente, pero las FARC nunca había tenido y no tuvo, inclusive durante los 90, en la máxima etapa de su poder, nunca tuvo gran apoyo popular. No es que el 50% más de Colombia se haya vuelto marxista, sino el hecho de que surgen hasta ese nivel y adquieren ese poder se da porque empiezan a controlar el narcotráfico. Cuando caen los grandes carteles de droga, inicialmente el cartel de Medellín y luego el cartel de Cali, hay un vacío de poder y ese poder lo llena las FARC. Entonces se vuelven una guerrilla comunista, pero que realmente están financiados con millones y millones de dólares del narcotráfico. Y eso es lo que realmente pone al Estado colombiano contra la pared. También ayudados por, entre otras cosas, claro, está el lugar común de que a Colombia nunca la ha gobernado la izquierda, pero eso se olvida o no toma en cuenta que en los 90 gobernó Ernesto Samper, que es un presidente de izquierda. Es decir, sí, de momento salió del Partido Liberal, pero después terminó muy aliado con Chávez y
y los Kirchner y esta gente. Entonces, en Colombia sí, por supuesto que ha gobernado la izquierda, tanto a nivel nacional como a nivel de los municipios y las ciudades. Entonces, otra cosa en cuanto al crecimiento económico durante Uribe, que no se tiene en cuenta desde el punto de vista del uribismo, es que eso también coincidió con el boom de los commodities en la década del 2000. Entonces, Colombia pasó a ser un país petrolero, y el boom de las materias primas también, pues en esa época también estaba Venezuela en una bonanza durante la primera década en el poder de Chávez, ¿no? Entonces, bueno, en Colombia no fueron tan dañinas las políticas económicas. Se permitió un sistema donde se pudiera disfrutar y aprovechar ese boom económico sin las consecuencias de Venezuela. Pero también creo que hay que tener en cuenta a la hora de mirar los datos macroeconómicos de las últimas 2 décadas. Entonces, digamos, no sé si quieras intervenir, pero lo voy a dejar ahí por ahora y tú me dirás. No, me parece un muy buen resumen. Es decir, evidentemente creo que el gran logro de Uribe fue estabilizar jurídicamente o políticamente el país, con excesos, obviamente, como lo comentas. El contexto macro ha estado caracterizado por un boom de las commodities y eso ha ayudado, pero también es cierto que la estabilización política, que también lo has mencionado, pues claro, eso te consigue que atraigas indudablemente capital por esa vía, y por eso, una vez concluido el boom de las commodities, Colombia ha seguido creciendo sin caer en la trampa en la que cayó Venezuela, que era básicamente un estado pues clientelar masivamente, y se cayó el petróleo y no había nada que lo sustituyera. Pero, claro, ahora mismo nos encontramos, y eso creo que en parte también es herencia de ese hiperliderazgo que tuvo Uribe, nos encontramos con políticamente el bloque, digámoslo así, de derechas, hay un fraccionamiento interno muy grande, un enfrentamiento muy grande entre los distintos potenciales liderazgos del mismo. Y económicamente, pues Uribe, digamos que mantuvo el gasto público alrededor del 28% del PIB. Santos, digamos que lo incrementó hasta el 30%, y ahora parece que Duque lo está llevando hasta el 33, 34%. Es decir, vemos que en los últimos 20 años el crecimiento de Colombia ha ido acompañado también de un crecimiento del peso del Estado en la economía, ¿no? A los políticos les llega más dinero y se ponen a gastarlo. No, por supuesto, y yo diría que ese es el principal problema de Colombia hoy en día. Entre los excesos de Uribe, que aparte de lo que mencioné, también estuvo el hecho de que cambió la Constitución en el poder para reelegirse, lo cual fue algo muy peligroso, porque ahí también cayó en el camino un poco de Chávez, en el sentido de llegar al poder y cambiar las reglas de juego para quedarse. Inclusive trató de hacerlo una segunda vez para tener, es decir, no solo 8, sino 12 años en el poder, y la Corte Constitucional no lo permitió. Y eso fue lo que permitió que Santos se eligiera, porque Santos fue el ministro de Defensa de Uribe, y quien realmente le propició como ministro de Defensa los golpes más fuertes a las FARC. Pero también es curioso, porque como el uribismo es la contraparte del petrismo, entonces se asume que si Petro es socialismo del siglo XXI, entonces que Uribe y el uribismo es como una especie de liberalismo o neoliberalismo, como lo llama la izquierda. Pero si uno mira, Uribe agrandó el Estado significantemente, creó todo tipo de subsidios, creó impuestos. Por ejemplo, en Colombia hasta el día de hoy existe un impuesto al patrimonio, es decir, un impuesto a la riqueza. Sí. Y pues uno en Estados Unidos, por ejemplo, uno asocia ese tipo de impuestos con las propuestas de Bernie Sanders y este tipo de candidatos. Bueno, y en España Podemos. En España con Podemos, claro. exacto. En Colombia el impuesto al patrimonio lo introdujo Uribe. Y originalmente era un impuesto a la guerra, temporal, como todos los impuestos, y hasta el día de hoy aún está. Pastrana, que era venía de la tradición del Partido Conservador, su padre también fue presidente del Partido Conservador, aunque, digamos, Pastrana se hace elegir por otro camino,
pero él también creó otro impuesto a las transacciones financieras, que hoy en día es el 4 por mil, empezó como 1 por mil y ha ido incrementando a través de los años y tampoco desaparece. Entonces, Santos también creo que empeoró el problema a partir de subsidios y también la Constitución de 1991, que es la Constitución vigente, crea todo tipo de derechos positivos, derechos sociales. Entonces está derecho a la educación. Es decir, lo primero que dice la Constitución es que Colombia es un Estado social de derecho. Y eso le abre las puertas a todo tipo de derechos positivos y a gasto estatal. Y eso también yo creo que contribuye a lo que estás mencionando. Y el problema fiscal se ha vuelto realmente grave en el sentido de que básicamente todos los años tenemos una reforma tributaria que es un eufemismo para el alza de impuestos. Y siempre hay un debate en los medios y en el Congreso y en la política en general acerca de cómo incrementar el recaudo. Siempre piensan en incrementar el recaudo, pero no se dan cuenta que el recaudo ha venido incrementando de una manera consistente y regular según el incremento del PIB que mencionabas. Pero el problema es que el gasto, el presupuesto anual, ha incrementado de una manera descomunal y sin relación al incremento regular del recaudo. Entonces siempre están tratando de apagar algún incendio para financiarse en el corto plazo y siempre es con impuestos y con deuda, porque la deuda ya también está pasando a niveles bastante peligrosos. Hace unos años, internacionalmente Bloomberg, por ejemplo, advirtió acerca del problema de la deuda de Colombia, que estaba alrededor del 40% del PIB, que mencionaban que inclusive un nivel mayor que el de Argentina en ese momento, cuando Argentina enfrentaba una crisis cambiaria. Y hoy, bueno, a raíz también, por supuesto, de la pandemia, pero estamos por encima del 60% del PIB. Y obviamente, pues, entran propuestas como las de Petro, donde, en el caso que tú mencionaste en tus videos recientes, donde dice, hay que imprimir dinero porque lo hace Estados Unidos, o porque lo hace el Banco Central Europeo, o entonces uno diría, no importa la deuda porque Estados Unidos está por encima del 100%, claro. Pero yo diría que eso es muy peligroso porque un país como Colombia no se puede dar esos lujos. No, claro. Sí, no, es evidente que no todos los países tienen la misma capacidad de endeudamiento, depende mucho de la capacidad de aumentar los impuestos sin hundir la economía y también de la credibilidad que tenga el país de confianza en que va a seguir pagando esa deuda a largo plazo, ¿no? Pero justamente antes de hablar sobre Petro, que en cierto modo creo que es la consecuencia de, sí, éxitos económicos, pero también de la confluencia de un envenenamiento político unido a corrupción política y de una gestión económica bastante cuestionable en muchos aspectos del actual presidente, de Iván Duque. Es decir, si puedes, ¿cuál ha sido, distinguiendo quizá antes y después de la pandemia, porque es verdad que la pandemia cambia bastante las cosas en todas partes, pero cuál ha sido la gestión de Duque? Y si puedes, relaciónalo con esto que muchos asocian, de la misma manera que asociaban a Uribe o a Santos al neoliberalismo, también asocian a Duque al neoliberalismo. Pero de verdad Duque ha sido algo parecido a un neoliberal, una persona que ha intentado reducir el tamaño del Estado, liberalizar, incluso que ha seguido lo que podríamos llamar el consenso de Washington, que no es algo que a los liberales nos guste, pero que al menos sí que podríamos asociar con el neoliberalismo. No, ni en lo más mínimo se puede considerar, en mi opinión, las políticas de Duque liberales. De hecho, él durante la campaña decía que, por ejemplo, no iba a firmar un solo tratado de libre comercio más, estaba en contra del libre comercio, prometió todo tipo de beneficio para grupos particulares como, por ejemplo, los arroceros, que es muy típico de la política colombiana. Colombia, pese a esa reputación de un país neoliberal o donde reina el libre comercio, es un país muy proteccionista, donde los gremios tienen mucho poder en la política. Digamos, el partido de Duque y el gobierno de Duque hace unos meses presentaron y pusieron una serie de aranceles para proteger a los textileros y obviamente siempre se venden este tipo de políticas como
como una manera de proteger al empleo y a los productores, pero siempre se les olvida mencionar las consecuencias para los consumidores, ¿no? Que tienen que pagar, sí, los más pobres sobre todo, para financiar estos privilegios estatales. Y Duque ha sido muy de esa línea en la reforma tributaria, no la que acaba de pasar, sino la que intentaron de pasar hace ya varios meses, que desató todas estas protestas que salieron de hecho, de las de eso noticias. quiero hablar en breve. Pero si uno mira el contenido de esa reforma tributaria, pues por ejemplo, el impuesto del patrimonio lo subían del 1% al 2%, cual no sé si en el mundo hay algo más alto que eso. Inclusive antes estaban hablando desde el gobierno de un impuesto del patrimonio del 3%. Creaban todo tipo de impuestos, creaban una sobretasa a los salarios de más de 10 millones de pesos, que bueno, en Colombia es considerado muy alto, pero pues si uno lo mira en términos globales no lo es. Y bueno, todo tipo de medidas de redistribución. Básicamente estaban introduciendo una renta básica, que ha sido una bandera de la izquierda. Y lo decían desde, digamos, ciertos sectores de la centroizquierda, decían, no entendemos por qué la izquierda está causando violencia y saliendo a las calles y acá les están entregando todo lo que ustedes han venido pidiendo hace mucho tiempo. Y entonces, en general, yo creo que, bueno, Duque tiene el problema de que no tiene y no ha tenido capital político propio. Él llegó realmente porque Uribe dijo, este es el candidato, y después de los 8 años de Santos y la oposición a Santos, el tema con el referendo del 2016, del acuerdo entre Santos y las FARC, que hubo un plebiscito para aprobar el acuerdo y se rechazó en las urnas, y Santos lo hizo pasar por el Congreso de todas maneras, entonces eso generó un gran malestar, y básicamente se entendía que iba a ganar el uribismo en el 2018, y Duque resultó ser el candidato. Tampoco con mucha experiencia, digamos, Duque venía sobre todo de haber trabajado en Washington en el BID, que bueno, es una de estas burocracias transnacionales no propiamente un pilar del liberalismo. Entonces, yo creo que Duque no llegó con una visión liberal, y también a raíz de la pandemia y, bueno, a raíz de sus propias complicaciones políticas, yo creo que su meta es simplemente sobrevivir los 4 años, y él no tiene la posibilidad de reelegirse porque hubo un cambio nuevamente en la Constitución, y en mi opinión lo que está tratando de hacer es simplemente terminar el mandato y, pues, idealmente para Duque, diría yo, que de alguna manera que no gane Petro, que en ese momento, como mencionabas, ha estado liderando las encuestas y es un peligro real en Colombia. Entonces, centrémonos en las protestas, ¿no? Que quizás sea la parte más polémica de la gestión de Duque, y al menos también lo que nos ha llegado, lo que más nos ha llegado al resto del mundo sobre su presidencia. En principio parece que las protestas vengan desde el ámbito de la izquierda, pero según lo que nos decías, la reforma que estaba proponiendo Duque y que pues lanzó las protestas era una reforma claramente de izquierdas. Es decir, subirles los impuestos a los más ricos y a las rentas más altas para financiar una redistribución en forma además clientelar de renta básica, de ingreso mínimo vital, como lo queramos llamar, para amplios sectores de la población. Y esto también conviene decirlo, no durante el tiempo de la pandemia, sino para mantenerla consolidada después de, una vez terminara la pandemia, los confinamientos, el cierre de la economía y demás. Entonces, ¿por qué protestó la gente si aparentemente esto es algo que podría haber firmado Petro? Bueno, yo creo que ahí hay que ir más allá de la política, y ahí hay que preguntarle a un psicólogo, porque mi teoría es que lo de la pandemia se manejó tan mal en Colombia, en el sentido de que fueron tan draconianas las medidas, que es que no te dejaban salir de la casa realmente. No podías ir de un municipio a otro porque no te daban permiso. Entonces, después de un año de esto, sí, yo creo que había una furia en contra del gobierno que iba a explotar en algún momento. Y la reforma tributaria, pues la izquierda muy sagazmente aprovechó, porque bueno, también iba a haber bueno, sí. A ver, la izquierda lleva años diciendo que se necesita más gasto, se necesita más gasto para todo tipo de cosas.
Por ejemplo, educación, aunque la educación ya es uno de los rubros más altos del presupuesto. Y entonces, un problema en Colombia también es que la base tributaria es muy pequeña. No es más del 4 o 5% de la población la que declara renta o paga impuesto a la renta. Entonces, otra de las cosas que pretendía hacer esa reforma de Duque, la primera era, bueno, ni siquiera la primera porque antes de la pandemia presentó otra reforma. Entonces esta era la segunda o la tercera, porque hubo un problema en el Congreso y la primera la tuvieron que presentar 2 veces y después, bueno, vino la de la pandemia que cayó y ahora viene esta. Entonces, una de las cosas que querían hacer era ampliar la base, que más personas pagaran impuestos, y esto fue lo que desató también la ira de la izquierda, lo cual es un poco extraño, sí. porque pues quieren más impuestos, quieren más gasto, y entonces apenas dicen, bueno, más personas van a pagar impuestos, porque pues no habría de otra. Entonces ahí salen a protestar con violencia. Entonces ahora lo que hizo el gobierno es, bueno, más o menos lo mismo, pero solamente van a pagar los ricos las empresas y los bancos y demás. Entonces, pero claro, la izquierda percibió la debilidad política de Duque en ese momento, también por la pandemia, y por eso pues paralizaron el país durante varios meses, causaron todo tipo de destrucción, y Petro era uno de los incendiarios, de los líderes más incendiarios, promoviendo todos los desmanes, y mi percepción es que fue un error para él, porque se debilitó mucho, porque si las protestas se salieron completamente de control. Y mucha gente dijo, no, esto ya es una locura, que no están dejando a la gente movilizarse, inclusive dentro de las ciudades, dentro de los barrios. Destruyeron todo tipo de negocios, pagaron justos por pecadores, y eso ya le está costando, y de hecho Petro ha ido, sí, todavía va liderando, pero ha venido perdiendo puntos en las encuestas, si es que eso significa algo, porque las encuestas también son muy poco confiables. Entonces, pero yo sí creo que salió debilitado. El asunto es que no hay ningún otro candidato que tenga fuerza en este momento, pero falta mucho tiempo para las elecciones. Sí, al final, lo que comentas yo creo que es muy cierto, ¿no? La idea esta de que el populismo de izquierdas vende que solo cobrándoles los impuestos a los ricos se conseguirá incrementar mucho el tamaño del Estado, y luego tenemos a gobernantes, digamos, no tan populistas, pero sí de izquierdas, es decir, que quieren incrementar el tamaño del Estado sosteniblemente y de manera financieramente viable, como podría serlo Duque, que dice, bueno, nosotros queremos un Estado más grande. Queremos que el Estado crezca permanentemente. Y eso solo se puede lograr, no como los otros nos están vendiendo, de que únicamente haciendo pagar más impuestos a los ricos lograremos financiar sostenidamente ese mayor Estado, sino ampliando, como dices, la base de contribuyentes y, por tanto, cobrándoles más impuestos a todos, que es el modelo, hombre, a mucha distancia todavía, claro, pero es el modelo sueco. Es decir, Estado gigantesco, pero aquí paga todo el mundo muchísimo. Claro. No el modelo venezolano en momentos del boom de las commodities, donde, bueno, con las regalías del petróleo, aquí pagamos la fiesta a todo el mundo hasta que eso se desmorona, ¿no? Entonces, sí es cierto que cuando los que reclaman más Estado les das un baño de realidad diciéndoles que queréis más Estado, yo también, a pagar todos más impuestos, ahí hay una cierta reacción entre quienes quieren más Estado, ¿no? Pero no quieren pagar más impuestos, que también es una cierta hipocresía muy, muy visible. Pero comentabas que las protestas se desmadraron, pero también, claramente, a Duque se le fue la mano. Es decir... Bueno, yo no sé si a Duque se le fue la mano, a los cuerpos y pero fuerzas de seguridad. el asunto es que sí, el abuso policial es un problema. Sin duda. De nuevo, el problema de estar en Colombia o de tratar de opinar o participar en el debate de alguna manera desde un punto de vista liberal es que terminas entre este sándwich entre uribismo y petrismo. Entonces, claro, y en redes sociales esto se multiplica infinitamente. Entonces, sí, yo he de decir que en redes solo van a mostrar los videos de los desmanes, claro, y de la destrucción de la propiedad pública y privada, y los otros solamente van a mostrar los videos de los abusos policiales, que los hay. Es decir, en ambos casos hay. El asunto es que hay muy poca gente que dice ambas cosas están mal. Claro. Es decir, ni nadie tiene derecho de salir a destruir el negocio, la empresa de otros, o destruir infraestructura pública,
ni la policía tiene el derecho de abusar de inocentes, ¿no? O de excederse en el uso de la fuerza. Y esto crea una situación muy compleja donde también la policía, los miembros de la fuerza pública, muchos o seguramente la gran mayoría de los cuales no abusan de su poder y hacen su trabajo bien, se vuelven el objetivo de los terroristas urbanos que están causando todo este daño. Entonces, también hubo cientos o miles de policías heridos. Entonces, es una situación muy difícil, pero que haya abuso policial, lo hay. Y de nuevo, mi teoría es que todo esto se empeoró, incrementó a raíz de la pandemia y a raíz de las medidas autoritarias de los gobernantes, porque, por ejemplo, en Bogotá, la alcaldesa, que también viene de esta izquierda, no tanto de Petro, aunque ha terminado aliada de Petro, sino más progresista, tipo Partido Verde, ecologista y todo lo demás, básicamente impone una cantidad de toques de queda donde la gente no puede salir a la calle. Y si no soy mal, alrededor de octubre del año pasado, entonces hubo un caso muy famoso donde un señor sale y viola los términos del toque de queda, la cuarentena, y sale a comprar cervezas o algo así, y lo terminan matando unos policías, ¿no? Entonces, por supuesto, hay abuso de poder, pero también los gobernantes están creando todo un sistema de incentivos perversos para que la fuerza pública abuse de su poder. Entonces, es algo muy complicado. Claro, no, si, por ejemplo, ahora en el chat cuando te hacía la pregunta algunos decían, hombre, no se puede comparar en absoluto el grado de vandalismo de los manifestantes con el abuso policial. Bueno, depende, ¿no? A quien una persona inocente que haya sido víctima del abuso policial le importará muy poco si se puede comparar o no, porque él habrá sido víctima injusta de un abuso policial que no merecía en absoluto, y si incluso llega a la muerte, ¿no? Pues todavía con más razón. Por eso creo que además se han de denunciar los dos casos, porque además los dos se realimentan, ¿no? Es decir, la violencia callejera realimenta el abuso policial y el abuso policial realimenta la violencia callejera, y a eso juegan los dos bandos, ¿no? El uribismo y el petrismo, cada uno desde su bando, aunque podamos considerar que desde el inicio las protestas violentas sean ilegítimas y que eso alimenta lo otro, pero si tú realimentas el fuego con gasolina, pues evidentemente también has de esperar algo parecido. Bien, entonces queda claro que Duque no ha sido el mejor de los gobernantes que puede haber tenido Colombia, y que desde luego no ha gobernado con una perspectiva liberal de hacer avanzar a Colombia hacia el liberalismo, sino más bien, como suele suceder con muchos supuestos neoliberales en Hispanoamérica, de querer acercar el Estado, en este caso colombiano, a estados similares a los europeos, ¿no? También ha pasado, obviamente, en Chile, también ha pasado en gran medida, aunque con otros tintes, en Argentina, etcétera, ¿no? Y eso supone más gasto, más impuestos, más gasto, más impuestos. Pero vamos ahora al caso de Petro, de Gustavo Petro. ¿Quién es Gustavo Petro y qué propone? Y qué propone, además, no solo económicamente, sino también políticamente. Quiero decir, a Gustavo Petro se le suele asociar, al menos desde Europa y desde una cierta ignorancia, se le suele asociar con otros líderes o caudillos populistas iberoamericanos de izquierdas, ¿no? Y solemos decir, y creo que con bastante razón, que muchos de esos caudillos, líderes populistas, son una amenaza persistente para la democracia, porque llegan al poder y se quieren enquistar en el poder a través de reformas constitucionales, de reforma del marco institucional, para, infiltrarse masivamente en la administración y no abandonarla nunca. Entonces, ¿es Petro forma parte Petro de este grupo de caudillos iberoamericanos que pueden llegar a amenazar la democracia colombiana o no? Y luego, ¿cuál es su programa económico? Porque, como decía antes, ahora él dice que no es ni de izquierdas ni de derechas. Y también he de decir que, pues en el debate que mantuvimos, pues había cosas que agradecía incluso escuchar, ¿no? Como decir, no, yo estoy convencido de que la riqueza no viene de imprimir dinero, sino que viene de fomentar la producción, la productividad, de acumular factores productivos, son los factores reales los que relanzan la economía, que es un discurso que al menos
parece que entiende que hay ciertas restricciones, aunque también, como decía, es un discurso que mantiene hacia unos y luego a otros les cuenta otra cosa, ¿no? Pero bueno, coméntanos, ¿quién es Gustavo Petro, tanto política como económicamente? Bueno, Petro viene de una de las muchas guerrillas colombianas que se formaron en el siglo XX, que se llama el M-19, que surge, bueno, a raíz de una elección cuyo resultado es un poco dudoso hasta el día de hoy. Pero era una guerrilla diferente porque se concentraba más en actos, más terrorismo urbano, que lo de las FARC, por ejemplo, que era más en el campo. Y estaban muy inspirados en los Tupamaros de Uruguay y hacían cosas al inicio para llamar la atención, como se robaron la espada de Simón Bolívar de un museo de la casa de Simón Bolívar, y hacían este tipo de cosas, pero bueno, también fueron entre los primeros secuestradores y mataban hasta sindicalistas y este tipo de cosas. Fueron los responsables de la famosa toma del Palacio de Justicia en los 80. Y la Constitución del 91 surge a raíz de un proceso que conduce a una amnistía, justamente y especialmente con el M-19, y así, digamos, Petro entra eventualmente ya en política y empieza, digamos, como concejal en un municipio, si no estoy mal. O sea, lleva muchos años haciendo política. Que sí es uno de estos caudillos o potenciales caudillos, sin duda alguna. No es una exageración, porque Petro y sus seguidores dicen que es una especie de falacia de asociación tratarlo de ponerlo en la misma casilla que un Hugo Chávez. Sí, Petro trajo a Chávez a Colombia, a Bogotá, están las fotos. Petro adulaba a Chávez cuando Chávez estaba en ese boom de los commodities, pagando la fiesta, como decías, con regalías del petróleo. Petro salía y se identificaba como un asesor de Chávez. El asunto es que, obviamente, con la debacle tan absoluta de Venezuela de los últimos años, que si hay un país que siente las consecuencias, es Colombia, por la imparable ola migratoria que ha venido por primera vez en la historia. Colombia tradicionalmente ha sido un país de pocos inmigrantes, relativamente, porque ha sido un país muy, muy cerrado al mundo. En la Segunda Guerra Mundial el canciller era antisemita, entonces básicamente no permitieron que entraran algunos, pero no muchos judíos. En los 60 y los 70 había un expresidente que le decía a Colombia el Tíbet de Sudamérica, porque era un país muy cerrado. Entonces esto es completamente nuevo, no tener inmigración y de repente tener una ola de millones y millones de personas es algo traumático para la sociedad colombiana. Entonces, por obvias razones, Petro ha hecho todo lo posible por desasociarse del chavismo, aunque estuvo muy involucrado. Él iba a Caracas, fue Caracas hasta el entierro de Hugo Chávez. Decía que fue un gran líder latinoamericano y todo lo demás. El asunto es que en la última elección presidencial, en la campaña en el 2018, cada vez que un periodista colombiano le preguntaba acerca de Chávez, él muy hábilmente, porque él es un experto en siempre quedar como la víctima en todo tipo de situación. Entonces, y él es un experto en cambiar las cosas y las percepciones. Entonces, cuando él le preguntaban acerca de Chávez, él decía que no, que él estaba en contra del modelo de Chávez porque él está en contra de la explotación del petróleo, y entonces empezaba a hablar del cambio climático. Entonces, ahora su discurso principal es acerca del cambio climático. Inclusive ahora entre sus propuestas está acabar con la exploración y explotación petrolera en Colombia, lo cual es tan absurdo que la persona que lo ha refutado con mayor impacto es un senador maoísta, que se llama Jorge Enrique Robledo. Es decir, que de muchas maneras es más radical que Petro, en mi opinión, este señor, pero hasta él ha dicho, no, es que usted no puede acabar con la industria petrolera de un día a otro porque va a ser una catástrofe. Pero ese es el grado de irresponsabilidad de Petro, que es una de las plataformas de su campaña
porque a sus votantes les gusta ese tipo de discurso. Ahora, entre sus otras propuestas, más allá de lo de la impresión de dinero, que creo que ya has tratado muy bien, él durante la última campaña también dijo específicamente a quién iba a expropiar, a una empresa en particular, una de las grandes azucareras, que bueno, tiene sus problemas porque es uno de estos gremios proteccionistas que mantienen los precios altos, pero él dice, lo voy a expropiar a este señor, y eso no se llama expropiar, sino que se llama paz, decía él. Ha propuesto expropiar el sistema privado de pensiones. Dice, no, eso se acaba, básicamente lo que hicieron en Argentina. Dice, todo ese dinero pasa al sistema estatal, que es una pirámide, básicamente. Sí. Y Petro dice, bueno, el sistema privado de pensiones también tiene problemas porque es controlado por el oligopolio financiero, que no es ideal, pero un sistema privado es un sistema privado de pensiones que por lo menos funciona y por lo menos son cuentas individuales de ahorros, y Petro lo quiere acabar y lo quiere expropiar. Y en términos políticos, él ha dicho varias veces que, y eso lo pone muy en la línea del chavismo, que no, que 4 años no son suficientes para su proyecto, que antes decía que su proyecto mínimo iba a ser de 10 años, ahora últimamente ha dicho no, que es de 12 años. Entonces, es decir, más advertidos no podemos estar los colombianos, y pues bueno, la pregunta, enigma es cómo, viendo lo que pasó en Venezuela, una persona como Petro tiene tanta popularidad y tantas opciones de llegar al poder en este momento. Y no puede ser porque lo que tiene enfrente se ha degradado y se ha deteriorado tanto que muchas personas incluso se planteen, sé que no es lo mejor, sé que es un riesgo muy grande, pero que se quede lo que hay es inaguantable. Así es, no, definitivamente. Esa es la realidad. Es decir, lo que es establecimiento, ahora asociado con el uribismo, que está en el poder, con el gobierno de Duque, aunque en mi opinión el uribismo es un poco como el Partido Republicano en Estados Unidos, que es una parte minoritaria del establecimiento. El establecimiento es más lo que podríamos llamar los socialdemócratas, lo que es Partido Liberal, las instituciones, el Banco de la República, la Universidad de los Andes, este tipo de cosas. Y entonces, básicamente lo que están tratando de hacer ahora es presentar a un candidato que no sea ni petrismo ni uribismo, y el establecimiento, lo que un político colombiano que se llamaba Álvaro Gómez llamaba el régimen, decidió que va a ser un exministro de Santos, también exrector de la Universidad de los Andes, que se llama Alejandro Gaviria, que es pura socialdemocracia, y lo están tratando de presentar como la alternativa entre uribismo y petrismo, pero pues en mi opinión es muy similar a Duque en muchos sentidos, en la manera como viene del establecimiento. También fue burócrata del BID, por ejemplo. Fue funcionario tanto de Uribe como de Santos, y es decir, es el tipo de político que, bueno, les encanta a los medios, a los periodistas, a los académicos, porque propone cosas como incrementar el impuesto sobre las bebidas azucaradas, mucho intervencionismo que les fascina a los intelectuales en Colombia. El problema que tienen es que no mucha gente lo conoce, y la pregunta es si pueden hacer lo mismo que hicieron con Duque, que tampoco lo conocían 1 o 2 años antes de su elección, sino que era el candidato que tenía el apoyo del establecimiento en su momento. Ahora vamos con las alternativas a Petro, pero por no dejar todavía a Petro. Y en este caso, por hacer también un poco de abogado del diablo. Es decir, ha habido muchos políticos en Hispanoamérica que en algún momento se han asociado con Chávez, básicamente porque era una fuente de financiación, y si uno quería lanzar su campaña, pues acudía a Venezuela en procesión y le daban dinero, pero que luego se han distanciado y no han supuesto un gran peligro para la democracia de su país. Estoy pensando, por ejemplo, en Humala en Perú, ¿no? Que incluso podríamos decir, bueno, pues un líder casi, sobre todo comparado con lo que hay ahora, reformista, ¿no? ¿Cabe la posibilidad de que Petro haya seguido una trayectoria similar? Es decir, que
a principios de los años 2000 se acercara mucho al chavismo para recibir financiación, incluso porque en ese momento el chavismo estaba de moda y era una referencia política de desarrollo, aparente desarrollo, claro, en Hispanoamérica, pero que fuera un acercamiento estratégico, pero no de fondo necesariamente, y que ahora, pues, o que incluso se haya dado cuenta de que el chavismo es un desastre y se quiera distanciar honestamente del mismo y no quiera ni corromper políticamente a las instituciones ni aplicar una política económica tan desastrosa como, bueno, que eso ya es complicado, ¿no? Pero tan desastrosa como la de Chávez. Bueno, sí, es una teoría válida porque tal vez el mejor caso es el que mencionaste de Ollanta Humala en Perú, que cuando llegó, pues se le asociaba mucho con el chavismo y se pensaba que potencialmente sería catastrófico y no lo fue. Uh-huh. Realmente fue pues un presidente más de los que ha tenido Perú, no como Castillo. Una diferencia, diría yo, es que Petro fue alcalde de Bogotá y los que lo padecimos recordamos muy bien lo que fue ese desastre. Es decir, antes de la pandemia en Colombia, la última emergencia sanitaria la causó Gustavo Petro como alcalde, porque decidió que iba a cambiar el sistema de las basuras y que, porque había, bueno, un contrato con una empresa privada que funcionaba más o menos bien, pero bueno, sí había problemas de amiguismo y ese tipo de cosas, pero Petro decidió que el acueducto la empresa del acueducto iba a encargarse de las basuras, y eso fue un caos, un desastre, que causó una emergencia sanitaria en Bogotá, hace no muchos años. Entonces, y ese es un solo ejemplo. Entonces, yo creo que él sí tiene esta vena de políticas lunáticas, la vena autoritaria. Él ha dicho que él quiere cambiar la Constitución. Entonces, sí, yo pienso que en América Latina uno tiene desafortunadamente dos opciones, porque hemos dicho que personas como Duque, como el que mencioné, Alejandro Gaviria, un tipo de estos, no son liberales, no van a hacer las reformas tipo, no sé, Estonia o algo así que se necesitan muy radicales de choque para liberar la economía y que realmente haya prosperidad, pero por lo menos son unos tipos que uno dice van a respetar las instituciones. En 4 años, es decir, yo estoy seguro que Duque se va a ir el año entrante, él no va a tratar de cambiar las reglas de juego para quedarse en el poder. Pero Uribe se lo intentó, quiero decir que Uribe esa deriva también puede existir. Claro, claro, y ese es un problema del legado de Uribe, pero en últimas las instituciones colombianas lograron más o menos mantener sin duda, digamos, la base de esa democracia liberal más o menos que hay. Yo creo que con Petro sería una prueba muy dura para las instituciones, posiblemente lo pueden resistir. Inclusive hay gente que dice, realmente el establecimiento, todo lo que ha gobernado es tan malo que lo que necesitamos es algo mucho peor en la forma de Petro para que la gente reaccione y escoja algo completamente opuesto, que sería algo así más liberal. Yo no sé, yo prefiero evitar ese experimento. Riesgos, ¿no? Porque es que yo creo que con esta gente tipo Petro, tipo Chávez, tipo Evo Morales, Rafael Correa, una vez eligen, hacen todo lo posible para que nadie los baje. Entonces, personalmente prefiero no correr el riesgo, y tristemente lo que sucede en Colombia es que uno por tomar esta posición termina entonces asociado ya sea con uribismo o con lo que sea, solo por querer evitar el chavismo y todas las desgracias que eso conlleva en el país. Por dar un último argumento y cambiamos de tema, potencialmente a favor del petrismo, es un argumento que bueno, no lo ofrece específicamente sobre Colombia, pero sí más en general lo ofrece el economista Branko Milanovic. Él en su último libro, en Capitalismo Alone, solo el capitalismo, dice algo así como que el comunismo para muchos países fue necesario por lo que tuvo de destruir
las élites mercantilistas, las élites gremiales, las élites terratenientes, la oligarquía mercantilista, digámoslo así, que existía en el país y que impedía el desarrollo del país. Y que justamente, como el comunismo hace una especie de tabla rasa, después de que cae el comunismo, existe una base mucho mejor para que emerja un cierto capitalismo más liberal dentro de esos países porque no son rehenes de la oligarquía previa. Entonces, un poco comentabas, quiere expropiar una azucarera del país que tiene pues privilegios y que encarecen y que viven, por tanto, de expropiar y de parasitar a los colombianos, ¿no? Eso es cierto. Obviamente, desde una perspectiva liberal diríamos, la respuesta es liberalizar todo esto y que compita, pero si esa alternativa no se plantea, en cierto modo, la expropiación de grandes capitales podría ser una forma de digamos, de alguna manera nivelar el terreno de juego y permitir que haya una competencia en el futuro que hoy no existe, porque por ir al dato de desigualdad, ¿no? Que yo creo que es un dato muy, muy impresionante en el caso de Colombia. No porque la desigualdad a mí en sí mismo me preocupe, pero claro, si la desigualdad es síntoma de algunas cosas, sí me preocupa. Si es síntoma de una oligarquía que tiene controlado parte de la riqueza extractiva del país, claro que me preocupa. En Colombia, y además esto se ha mantenido más o menos estable, es decir, no ha cambiado con el crecimiento, el 10% del país obtiene el 50% del PIB y el 50% del país obtiene el 10% del PIB. Normalmente, cuando hay una etapa de crecimiento económico fuerte, las bases más pobres, más depauperadas del país se enriquecen mucho y eso estrecha la desigualdad, pero aquí no. Entonces, ¿en qué medida hay en Colombia esa oligarquía, no sé, colonial o no colonial, me da igual, esa oligarquía económica, financiera, que vive de los privilegios del Estado, que está asfixiando en parte a la economía, que está parasitando a gran parte de la sociedad colombiana y en qué medida quizá siendo las políticas de Petro nefastas en muchos sentidos, pero desde esa perspectiva de acabar con las élites extractivas nacionales podría llegar o no a ser efectivo? Bueno, para, digamos, responder la pregunta como tal y después hablaré un poco de la situación en Colombia. El asunto es que, bueno, es interesante la teoría, es decir, uno lo ve de pronto, sí, tipo países bálticos que hoy en día son muy liberales y se hace la pregunta, ¿serían tan liberales si no hubiera sido porque el comunismo destruyó todo lo que había antes? Posiblemente no. Entonces, ¿que están mejor ahora? Bueno, sí. La pregunta es si el sufrimiento durante décadas de comunismo vale la pena o es necesario para liberalizar una economía tan mercantilista. En el caso de Venezuela, por ejemplo, que también había una oligarquía mercantilista similar a la colombiana, pues ya llevan 20 años y no hay ninguna señal de que eso se vaya a caer. Y el padecimiento y el nivel de sufrimiento que uno ve desde Colombia, o ni siquiera desde Colombia, en Colombia, a raíz de ese absoluto desastre, realmente me haría dudarlo, me haría pensarlo dos veces de intentar ese método. Ahora, en cuanto a Colombia como tal, sí, hay bueno, de hecho, James Robinson, que si no estoy mal es uno de los autores del famoso libro de ¿Por qué fracasan las naciones?, tiene varios artículos acerca de Colombia y uno de ellos habla de que las grandes fortunas, es decir, miles de millones de dólares, las pocas que hay en Colombia, digamos, las tres más grandes se formaron gracias a protección del Estado, básicamente a monopolios, que era pues servicios financieros en un caso, en otro caso gaseosas y otro caso cerveza, ¿no? Entonces, claro, eso ha sido un problema y también refleja el problema político de que también la política es un oligopolio. Que refleja ese sistema económico. Entonces, digamos, en ese sentido, yo sí estoy de acuerdo que es entendible buena parte de la crítica de la izquierda,
al sistema colombiano. El problema es que las soluciones que ofrecen son realmente traer algo peor, porque si es, ya sea imprimir dinero, y el problema con que digan, bueno, van a expropiar a la azucarera, que son unos mercantilistas y que se benefician de aranceles del 70 o el 100%, a costa de la población, es que muy bien, uno dirá, bueno, en ese caso se lo merecen. El asunto es que si expropian a las grandes empresas, también te pueden expropiar a ti, pueden expropiar al que sea en cualquier momento. Entonces, cuando no hay el más mínimo respeto por los derechos de propiedad, como sucede, realmente creo que se abre la caja de Pandora y uno puede terminar en una situación muy difícil. Yo le apostaría más por una liberalización que no involucre pasar por ese experimento del chavismo o comunismo tan radical como hemos visto con algunos de nuestros vecinos. Sí, yo no sé si diría que es pasar a una situación peor, porque eso dependerá mucho desde la perspectiva de quién opine, ¿no? Es decir, probablemente haya personas que estén pensando, bueno, pues a mí si expropia la azucarera y me llega alguna paga o algún tipo de renta por esa vía, yo mejoraré. Es decir, de alguna manera es cambiar la figura de las élites o plebes extractivas, ¿no? Entonces, en cierto modo es los que defienden los privilegios privados de la azucarera quieren que esa extracción de renta siga fluyendo a quien afluye ahora y, en este caso, el petrismo, pero bueno, en otro país podría ser otro movimiento, dice, no, vamos a mantener esa extracción, pero la vamos a canalizar hacia otras redes clientelares que se van a beneficiar a costa de los que ahora se benefician de esa extracción, cuando la solución liberal sería acabemos con la extracción y establezcamos competencia, ¿no? Claro, pero también el problema es que yo dudo que se quede solo en eso, que sea simplemente sí, claro. una expropiación para repartir las rentas de otra manera, ¿no? Yo creo que lo que terminan haciendo, lo que sucedió en Venezuela, es que van mucho más allá y terminan destruyendo todo el mecanismo de los precios. Sí, no, y como decías, se cargan, o sea, una vez consigues la legitimidad o legitimación popular para ir expropiando, pues puedes expropiar cosas que a lo mejor merecen ser expropiadas, pero también otras que no, y eso es muy difícil luego de detener. No, en ese sentido, de hecho, Petro va más allá. Petro va más allá y digamos, él hace unos meses, o el año pasado, tuve un debate con él en Twitter, un corto debate, porque él niega la teoría subjetiva del valor. De hecho, él estaba, en un momento, estaba diciendo que los dueños, los verdaderos dueños de un iPhone eran los trabajadores de la fábrica que lo ensamblaban, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que es un peligro en el sentido de que no se va a limitar a estos actos, de cierta manera, simbólicos de expropiar a uno y mantener por lo menos un sistema de producción, sino que existe la posibilidad, tal es el grado de locura de él y de sus seguidores, que podrían destruir todo, es decir, destruyen el mecanismo de precios porque si dudan de la propiedad privada, si dudan de la subjetividad del valor, pueden causar un desastre muy similar al de Venezuela. Bueno, es un gobierno autocrático en el pleno sentido del término de dirigir ellos la vida política y económica del país. Nos piden, antes de acabar con Petro, porque además también creo que es un contrapunto importante al uribismo y quizá a favor del petrismo, aunque ya en parte se ha mencionado, pero por mencionarlo explícitamente, que nos hables un poco de la corrupción que ha asolado y está por todas partes en la actual administración. Bueno, claro, sí está, pero no es de la actual administración. Viene de la corriente del uribismo. Uribe. Bueno, el asunto ahí es que, claro, y a los medios, y eso es algo muy similar a lo que sucedió en Venezuela. Chávez también se montó en el bus anticorrupción, que había una corrupción muy alta para llegar al poder. Y Podemos en España también. Claro, y bueno, y hay muchos ejemplos. El asunto es que no se mira la corrupción, no se para, en mi opinión, en los medios y en estas discusiones, analizar cuál es la causa de la corrupción. Se ven las consecuencias, pero no la causa. Y en mi opinión, la corrupción viene de lo que hemos mencionado durante la última hora, que es la
Y es que este crecimiento del Estado, de los subsidios, de los programas estatales, entidades del gobierno y del Estado, lo que crea es un sistema de incentivos perversos. Entonces, para mí, el peor de ellos es que, bueno, según varios estudios, en promedio se gana más, o el sector público paga más que el sector privado. Y eso lo he visto yo en Bogotá a nivel de universidades, que el incentivo de los jóvenes, inclusive, no es que sean corruptos, porque son universitarios, ni siquiera han entrado al sistema, pero es entrar al Estado, a trabajar al Estado, porque ahí va a haber mejores sueldos. Simplemente están respondiendo a los incentivos del sistema. Entonces, desde ahí me parece que hay incentivos perversos. Y obviamente, pues, entre más crece el Estado y entre más controla, más procesos controla dentro de la economía, pues más posibilidades va a haber de un contrato acá, un contrato allá. Hay gente especializada en manejar los sistemas de la contratación pública, de entrar, se abre un contrato que entra a la cierta hora y solamente está abierto durante cierta cantidad de tiempo para obtener los contratos y se crean, digamos, mafias alrededor de esto, ¿no? Entonces, yo diría que la corrupción es una consecuencia del estado de bienestar, del estado grande, de tener estos incentivos perversos en el sector público, pero de eso no se habla, no se habla mucho de que en el sector público se paga más que en el privado y que no debería ser así. Sí, aunque, quiero decir, yo coincido evidentemente en que la corrupción está alimentada por el poder, por la concentración de poder y por la arbitrariedad de ese poder. No solo por eso, claro, también hay una cierta cultura o no de corrupción en cada una de las sociedades que a su vez se puede realimentar por la propia estructura estatal. Lo que ya sabemos los liberales de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero también es cierto que cuando una determinada administración, un determinado partido o línea política lleva muchos años en el poder, justamente por eso se tienden a generar muchas dinámicas de aprovechamiento y de latrocinio a través de lo público, y que cuando se cambia, aunque solo sea porque hay que volver a crear esas redes desde cero, porque no existen, pues sí que hay un tiempo en el que, digamos, haces limpia y no se da esa corrupción, ¿no? Entonces, entiendo que en parte el petrismo vende eso. Claro, pero el asunto es que si el discurso es han gobernado los mismos siempre y son los mismos que han robado, por lo menos para que lleguen a robar nuevos, pues mira, ahí el asunto es que la izquierda gobernó Bogotá durante 12 años, bueno, ahora de cierta manera todavía la está gobernando, y los peores escándalos de corrupción pues de la historia de la ciudad y algunos de los peores de Colombia se dieron durante esas administraciones de izquierda. Es que en una ocasión se robaron básicamente el PIB de Bogotá durante un año. Se robaron todo el PIB en unas obras, ¿no? Entonces, claro, existe ese problema, pero el asunto es que, y mi punto es que es algo del sistema, es sistémico, no es es una falsa solución. Exacto. Pero obviamente los políticos, ¿cómo lo venden? Es con claro. Estas soluciones mesiánicas de que solamente necesitamos que los probos, los éticamente correctos, los honestos, lleguen o lleguemos al poder, y ya una vez ellos lleguen, entonces ya se va a acabar la corrupción. Y no, así no funciona. Sí, entonces, yo lo menciono porque por tratar de entender también por qué Petro está movilizando tanto apoyo, ¿no? Porque claro, parte de los problemas que critica Petro yo creo que sí son problemas. Otra cosa es que él aporte las mejores soluciones, pero claro, al final como tienes que elegir entre unos y otros, pues entiendo que mucha gente diga, pues esto a lo mejor es horrible, pero lo otro también es horrible, me tiro a los brazos de este que al menos apunta a algunos problemas que yo también veo que existen. Y ese es un problema que en parte también tuvimos aquí en España con Podemos. Muchas de las críticas, o algunas de las críticas que hacía Podemos en los años 2014, 2015, 2016, eran críticas razonables contra la corrupción del Estado, contra la depauperización de muchos ciudadanos, pero claro, lo que proponían era
era básicamente quebrar el país y además entregarle las instituciones a una élite populista muy peligrosa. Vamos al último bloque de la entrevista, que en parte ya lo has apuntado, pero por tratarlo como tal, que es, bien, Duque no repite, Petro encabeza las encuestas, tiene un programa peligroso política y económicamente, pero ¿qué alternativas hay? Has mencionado a Gaviria, también tenemos a Fajardo. No está claro que ninguna de las dos sea la opción que termine apoyando el uribismo. ¿Qué candidatos uribistas hay más o menos o puede haber en el horizonte? Y si hay alguna alternativa que pueda llegar a ser mínimamente ilusionante para los liberales libertarios. Claro, a ver, en el uribismo el asunto es que, bueno, todavía no hay un candidato. Eventualmente lo escogerá y supongo que como ha sucedido anteriormente lo escogerá Uribe, prácticamente a dedo. Como decían de Duque, Duque era el que diga Uribe o el que dijo Uribe. Entonces eso sucederá en algún momento y ese candidato subirá en las encuestas. El asunto es que a diferencia de hace 4 años, ese candidato llega con todo el desprestigio de este gobierno. Entonces ya no va a llegar con mucha fuerza. Sí, no tendrá pocos votos, tendrá muchos votos, sí. Pero la pregunta es si es que la misma popularidad de Uribe está en mínimos históricos, porque también Uribe ha tenido todo tipo de problemas legales. De hecho, le tocó renunciar al Senado para salirse bueno, en fin, están en una situación bastante complicada y yo creo que no la tienen fácil para llegar a la segunda vuelta. En Colombia hay una primera vuelta donde participan múltiples candidatos y luego, si ninguno gana con más del 50% del voto, pasan los primeros 2 a una segunda vuelta. Entonces, la pregunta en Colombia es, seguramente, Petro definitivamente se está peleando la segunda vuelta. Hace 4 años pasó Petro a segunda vuelta y ahí fue cuando ganó Duque, precisamente porque hubo muchos sectores no uribistas que terminaron votando por Duque para evitar una presidencia de Petro. Entonces, Petro se está peleando pasar a segunda vuelta. La pregunta es si va a seguir bajando y si va a llegar. Y luego no se sabe quién será, bueno, habrá algún candidato del uribismo que no se sabe quién es en este momento, y habrá otro candidato seguramente de lo que los medios llaman el centro, que posiblemente sería Fajardo o Gaviria. El problema entre Fajardo y Gaviria es que son muy similares. Mi teoría es que Fajardo también ha sido salpicado por un escándalo de corrupción cuando fue gobernador de Antioquia. Entonces trajeron a Gaviria porque es muy poco conocido, entonces es más limpio en ese sentido y lo pueden vender como el antipolítico. Sergio Fajardo también es un antipolítico, pero el problema es que ha sido antipolítico durante 25 años o más, entonces en algún momento el antipolítico se vuelve político, ¿no? Antipolítico me refiero, es un término que usan en Colombia para estos académicos, profesores universitarios, sobre todo, bueno, un poco tipo Pablo Iglesias, tal vez. Sí. No necesariamente ideológicamente, sino en el sentido del perfil, ¿no? Sí, que viene de fuera del mundo de la política. Sí, exacto. Entonces, el asunto es que estas elecciones, bueno, yo creo que se van a definir en el último mes. Hay otro grupo más o menos interesante que se considera de centro-derecha, que son 2 o 3 exalcaldes de las grandes ciudades, Bogotá, Medellín y Barranquilla. Y si ellos hacen una especie de consulta para sacar un solo candidato, puede que surja una fuerza, digamos, independiente de lo tradicional. Entonces, yo creo que es muy temprano y seguramente esto se definirá en las últimas semanas antes de las elecciones, lo cual es problemático porque crea mucha inestabilidad, claro. Por ejemplo, para los inversionistas. Porque sí, en Colombia diría que hay buenas oportunidades, pese a todos los problemas, pero el fantasma de una presidencia de Petro, yo diría que es un problema real y afecta a los mercados, en mi opinión, o por lo menos es mi percepción. ¿Y puede llegar a haber algún tipo de
candidato, hombre, no libertario como a nosotros nos gustaría, pero que sí impulse un mantenimiento o incluso una ligera reducción del tamaño del Estado, una liberalización de la economía, una apertura al libre comercio, ¿esa opción cabe o está totalmente descartada? Yo no, sí, yo no estaría tan entusiasmado. Yo diría que en Colombia lo esencial es mantener por Lo que ahora, hay, ¿no? mantener lo que hay, de estos gobiernos mediocres que no es que hagan mucho, no liberan la economía, no vamos a tener un gran crecimiento económico tipo Chile en su momento, o Hong Kong o Singapur, pero por lo menos que no sea una debacle. Eh, Duque, bueno, yo dije que Duque en la campaña mandó mensajes mixtos porque sí hablaba de la importancia del emprendimiento y de las empresas, aunque al mismo tiempo se iba en contra de los TLCs. Y el asunto es que si algo se ha logrado dentro del liberalismo en Colombia es generar algo de conciencia acerca del problema de los impuestos tan altos. Colombia tiene impuestos bastante altos a nivel global, inclusive impuestos corporativos por encima del 30%, que pues, inclusive niveles mayores que países de Escandinavia, que tanto les gusta Sí, a los socialdemócratas. Entonces, digamos, el peligro que yo veo es que un candidato haga ruidos de liberalismo y que sea popular, porque en mi opinión hay un liberalismo subterráneo en Colombia. A la gente no le gusta que le digan qué hacer, saben que los políticos roban, saben que el Estado no funciona. Curiosamente, mucha gente sabe que el Estado no funciona e inclusive pide más Estado, como hablábamos con lo de la izquierda, pero mucha gente, yo creo, pues tal vez no se identificaría como liberal o libertaria, pero quiere que la dejen en paz, quiere que la dejen trabajar. Entonces, algún candidato que haga ruidos liberales le puede ir bien. El problema es que todo el sistema está diseñado para gobernar a través bueno, lo que en Colombia se llama mermelada, que es básicamente repartir dinero desde el Estado y entre congresistas para abajo para poder gobernar. Entonces es un sistema muy poco liberal como tal, y aparte todo el mercantilismo que ya mencionamos. Entonces, pues sería excelente si surgiera. También es difícil porque lanzarse, sobre todo un cargo tipo presidencia, requiere mucho dinero. Entonces, bueno, de pronto, si surgiera un magnate liberal en los próximos meses, de pronto sería algo para entusiasmarse, pero por ahora ir con el mal menos peor sería mi Pero recomendación. no es una opción que pueda estar sobre la mesa, ¿no? Es decir, sería algo bastante improbable. Sí, bueno, puede que alguno que otro candidato diga algunas cosas liberales, pero que haya, bueno, en Colombia existe el Partido Liberal. El problema es que el Partido Liberal, para que tengas una idea, es miembro o ha sido miembro de la Internacional Socialista Sí. ya hace varias décadas. Entonces, de No, liberalismo pero queda muy poco. incluso estoy pensando con algo tan poco ambicioso para un liberal como podría ser Guillermo Lasso en Ecuador, ¿no? Algo así. No hay un O Guillermo la calle en Lasso. Uruguay. Es decir, no grandes revolucionarios liberales, ni muchísimo menos, pero que al menos dicen, bueno, vamos a abrir un poquito la economía, no vamos a seguir incrementando el tamaño del Estado. Es decir, que reconozcan que hay un problema de privilegios mercantilistas en el país y que en cierto modo, con las restricciones que sabemos que tiene la política, intenten ir en la buena dirección, aunque sea un poquito. ¿Eso, Claro, ese escenario cabe o pues no? bueno, pues si sucede sería excelente. El asunto es que a mí Guillermo Lasso me parece bastante liberal, por lo menos en el discurso, en el contexto latinoamericano. Sí, claro, por eso. Pero hay que tener en cuenta que Ecuador, lo que pasa es que en Colombia no se mira mucho la política de Ecuador o el sistema de Ecuador, pero en Ecuador durante las últimas décadas, bueno, tuvieron un triunfo muy importante que fue la dolarización. Entonces, y eso viene de un núcleo liberal muy efectivo. Y tienen, tienen instituciones, tienen centros de pensamiento que existen hace décadas. El mismo Guillermo Lasso ha estado y gente que lo apoya viene de esos círculos, muchos con cercanías a la UFM. Entonces, ahí hay línea, ¿no? En Colombia eso no existe. En Colombia hasta ahora están empezando a surgir uno que otro centro de pensamiento liberal.
En Colombia la tradición es mucho más tecnocrática. Lo que se entiende por liberalismo en Colombia es mucho más de partido liberal, de Sí, claro. tecnocracia, de dirigismo económico. Entonces, por eso realmente pues, somos una minoría, bueno, vociferantes, pero ínfima. Y no veo que ese sea el momento. Más adelante espero que sí. Nos piden, por cierto, que valores a dos candidatos. Una es María Fernanda Cabal, bueno, candidatos, posibles candidatos o políticos colombianos, Sí. y el otro es Rodolfo Hernández. Bueno, María Fernanda Cabal viene del Centro Democrático, ella viene del uribismo, entonces no sé si ella vaya a ser la candidata, eh, pero si lo es, lo veo muy complicado para ella o para cualquier candidato del uribismo porque cargan con el lastre de este gobierno, Pero como sería cercana a ideas no, liberales. ella es de esas personas que hace ruidos y ella una vez me dijo, yo soy libertaria, pero uno menciona cosas como, por ejemplo, que el esposo es el jefe del gremio de ganaderos, son uno de los más proteccionistas de todos. Entonces dice, no, en ese caso, no, en el campo, por supuesto, que hay que subsidiarlo, porque entonces es algo, pues yo creo que se dan cuenta, gente dentro de ese partido se da cuenta que hay, sobre todo entre jóvenes y en redes sociales, hay demanda por liberalismo y hacen ruidos liberales, pero que eso sea el liberalismo en Colombia, pues No, claro. espero que no se asocie. Rodolfo Hernández fue alcalde de Bucaramanga, no, yo no vivía allá, no sé cómo le fue, pero y tampoco seguí muy de cerca su administración, pero lo que sí sé es que ha tenido cercanías con Petro. Bueno, no sé qué tan cercano sea o no sé ideológicamente qué tan... si es un empresario, tampoco sé qué tipo de empresario fue o ha sido, pero lo que me preocupa es la cercanía con Petro. Bueno, pues yo creo que ya más o menos hemos cumplido con el objetivo de la entrevista. Creo que has arrojado mucha luz para definir exactamente cuál es la situación de Colombia desde una perspectiva liberal, libertaria, para que no haya confusión especialmente en Colombia. Y desde luego a la audiencia española creo que le habrá ayudado muchísimo. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos en esta casi hora y media. Muchas gracias también a toda la audiencia que nos ha seguido y que ha ido formulando pues comentarios, preguntas, en general creo que muy interesantes, que han permitido pues también orientar en ocasiones la entrevista. Y únicamente terminar como hemos empezado. Recordad que esta serie de entrevistas son entrevistas que están patrocinadas y que, por tanto, son posibles gracias a la Universidad Francisco Marroquín, que es la universidad liberal de Hispanoamérica y ahora mismo diría que también la Universidad Liberal de España, el único centro universitario realmente liberal que hay en España. Tiene su sede en Madrid, Arturo Soria 245. Pues pasaos, los que tengáis la ocasión, a visitar las instalaciones y a informaros sobre los programas reglados que ofrecen tanto de grado como de máster. Lo dicho, muchas gracias a todos, muchas gracias especialmente a ti, Daniel, y nos vemos la próxima vez. Hasta entonces.